Ay, Cuphead, o mejor conocido como Cabeza Taza. Es ese juego de los años 20 que parece de los años 30, o por lo menos su DLC. Es un juego hermoso con una banda sonora y calidad similar, pero hoy, por mucho que me encante este juego, venimos a verme sufrir. Internet muy malo, le gusta mucho el sufrimiento ajeno. En cualquier caso, hoy nos estaremos pasando nuestra peor pesadilla. Un jefe sin igual y del que se habla mucho por su dificultad dentro del mismo juego. Redoble de tambores, por favor. Pánico Botánico, o Botanical Panic. es el jefe más fácil del juego junto al slime de Dragon Mission, pero por muy fácil que sea, os mostraré hasta qué límites es capaz el ser humano de llevar esa simpleza y esa diversión hasta el más puro infierno. Un infierno que, si juntamos los vídeos brutos de lo grabado, dan unas 2 horitas. Bueno, a ver, minuto arriba, minuto abajo. Sea como sea, en el día de hoy os daré paso a de esta forma me pasé el jefe más fácil de Cuphead. Debo recordar que es mi primera vez jugando a Cuphead, pero ya me vi el juego anteriormente, por lo que sabía muchas cosas. Empiezo el juego y lo primero que hago es intentar conectar el mando. Oh, perdón, cambio el idioma japonés. Así será más divertido, por algún motivo. Con los controles mal configurados, empieza una partida y la historia de Cuphead. 悪魔とカジノでかけ、愚か者のせいで負けたマグカップヘッド。 Hablamos con el abuelito que, por mucho que cuente sus batallitas, nadie le hace caso por ser un tutorial. Y un cambio de controles más tarde y listos para enfrentarnos a Pánico Botánico. Al principio no me sabían los controles, por lo que no pude saltar y morí un par de veces. Mío los controles, pero están en japonés y me cuesta un poquillo saber cuáles son. ¿Por qué estarán en japonés? Sigo muriendo hasta que aprendo a saltar y saludo a la patata. Y a la cebolla llorica. Y a la zanahoria, que para nada será la peor de todas en un futuro. Y me lo pasó la primera. Bueno, gracias por ver el vídeo, un saludo. Espera, esto no va a terminar así. ¿Y si lo complicamos un poquito? ¿Que cómo lo complicamos? Cambiando los controles aleatoriamente. Y como está en japonés, no entiendo qué estoy cambiando. Ideaza, ¿no? Para que sean aleatorios, simplemente pulsé todo el teclado y dieron unas teclas casualmente. Vuelvo a intentarlo, pero rápidamente aprendo a saltar y es fácil, aunque muera un poco por confundirme de izquierda y derecha. Pero luego de un par de intentos y de decirle a la cebolla que todo estará bien, que no es su culpa, que por mucho que llore, así no va a arreglar nada. Ahora mismo tiene que desahogarse y después tomar las riendas de su vida y arreglará todos los problemas que tenga, que nadie le maneje. Se graduó en la universidad y tiene ahora 7 rábanos y 2 cebollitas. Qué rápido crecen. ¿Por dónde iba? Ah, sí, me lo vuelvo a pasar. ¿Cómo es posible? Como no lo complique me va a quedar un vídeo muy soso. Ya sé. ¿Y si en vez de botones hacemos combinaciones? Veréis, trasteando y poniendo los controles al azar, me di cuenta de una cosilla. Si al cambiar los controles de teclado pulsas Shift más cualquier tecla, se te pone una combinación en vez de un solo botón. Por lo que aleatoriamente cambié algunos botones y a otros, pues puse esa combinación. ¿Qué tan difícil puede ser? Os detallaré los controles que me habían tocado. 3 para la derecha, 0 para la izquierda, Shift, W para disparar, H para especial, Q para saltar, V una cosa rara. Dije que estaba en japonés, no probé todos los botones, podría ser el dash. Y de los importantes, E para apuntar arriba. Además, mi teclado numérico es de izquierda a derecha, por lo que el 0 y el 3 están en posiciones totalmente opuestas. Con esto listo, me embarco en el desafío de las combinaciones. Volvemos al mismo ciclo de morir unas cuantas veces hasta aprender a saltar y, harto de morir, me puse detrás de la papa para aprender. Vaya, al final la V sí que era el dash. El espacio era agacharse, aunque no lo iba a usar, y el 0 ir a la izquierda. Aprendido esto, además de saltar, empecé a pelear y la hice pure. Para que entendáis cómo eran las posiciones de las manos, os enseñaré algunas fotos de estos momentos. La primera fase era facilísima, un dedo en el Shift, otro en el W para disparar y la Q al estar al lado era fácil de llegar y saltar. Pero, donde se complica es la segunda fase. A ver, sigue siendo sencillo, pero al estar a la izquierda a la derecha y viceversa, pues lía un poco. Aunque ese no era el problema. El problema era que me he encariñado con la cebolla después de ver toda su vida y las posiciones de las manos también. Mirad esto. Oh, no, me he equivocado un momento, esto no... Son fotos de la cebolla que me pasó hace ya una temporada. La de verano exactamente. Mirad esto, disparando con una y moviéndome con esa posición. Menos mal que no tenía que saltar porque si no... o no. Para que lo entendáis mejor, la tercera fase es esa zanahoria que combinan las 2 fases previas. Tiene unos torpedos que podrían ser sus hijos, que te persiguen, además de dispararte rayos, obligándote a moverte por toda la pantalla a la vez que saltar. Cosas incompatibles con esta postura de mi mano. Por lo que la única opción para hacer esto
es cambiando las posiciones de mis manos drásticamente para ir de un lado a otro. Esto necesita mucha combinación, cosa que en el vídeo de Crash ya dije que carecía. Dale un vistazo, os gustará. La zanahoria no termina ahí, es telépata encima. Muy bien, ya he detallado cómo esquivar, pero falta lo más importante. ¿Cómo ataco? Recuerdo que para atacar es Shift más W. Y encima tengo que apuntar arriba, porque la maldita zanahoria está arriba. Tengo que apuntar arriba mientras huyo. Y eso se traduce en cambiar las posiciones de las manos todo el rato. ¿No habrá un modo más rápido? Es verdad, el especial. El especial es el ataque que hace más daño. Y ataca en área. Por lo que puedo destruir esas zanahorias misiles y solo moverme de izquierda a derecha. Por lo que sería practicarlo un poquillo y... tengo que repetirlo más veces. Atacar hasta el último momento no es opción. Debo perfeccionar técnicas. Pero a estas alturas, la parte de la cebolla hacía que me dolían las manos, por lo que tuve que esperar un rato a que cesara esa pequeña molestia. Y, ahora sí, a por todas. Espera, un momento. ¿Por qué ahora ataco sin darle a Shift? Estoy jugando al Cuphead de Steam y al darle al tabulador se pone otra pantalla que hace que una tecla se quede pillada. No entiendo por qué pasa eso, pero no voy a usar este bug. Se carga el desafío entero, que es pulsar teclas súper alejadas con comandos extraños. ¿En serio esto es divertido? Bien, después de decenas de muertes, parece que por fin me lo voy a pasar. Y, cuando estoy a punto de reventarle esa vista de la que tanto dice que da, me queda una raya. ¡2 veces! Cosas de Cuphead, cosas de Cuphead. Yo creo que está programado para que te duela, no porque de verdad seas. En cualquier caso, aquí está el verdadero intento final. Empieza con una patata perfecta, haciendo parries para rellenar el especial antes, y acto seguido atacará a la llorica. Esquivo las gotas y poco más. Aparece la zanahoria y la revienta a 5 de especiales mientras me cargo los misiles, pero uno me da. Voy huyendo y le empiezo a atacar. Tengo una carta, se la tiro y sigo huyendo. Da la casualidad de que puedo derrotar los misiles en horizontal. Ataco de nuevo a la zanahoria y... ¡me la cargo! ¡Por fin! Derroto a este vegetal que tanto me ha hecho sufrir. Espero que os haya gustado escucharme hablar sobre cómo me pasé el jefe más fácil de Cuphead. He de decir que puede que se haya quedado corto, pero al fin y al cabo es lo más fácil del juego. Si tenéis ideas para hacer un futuro, sed libres de comentar, pero suscribiros de paso, ¿no? Bueno, hasta la próxima. Por cierto, poco se habla que en el último intento me saca una B y en los otros una B menos y una C. ¿Me estás diciendo que jugar con los controles aleatorios y mal he conseguido un mejor rango que anteriormente? Esto no tiene ningún sentido. Pues eso es todo. Me la he pasado con esos controles extraños. Ahora me duele la mano.